Buenas noches, vamos a hacer lo que es la entrevista a la docente, economista Fátima Chuya, sobre el rol del docente en la solución de conflictos internos. Ya. La primera pregunta será correspondida por, ¿podría contarnos un poco sobre una experiencia como docente en su trayectoria profesional? Una experiencia con los conflictos internos. Sí, exactamente. Yo cuando comencé trabajé con niños de quinto grado, alrededor de 10, 12 años, ¿no? Ellos tenían un problema de mucho agresividad en aula, muy agresivos entre ellos, entonces lo que no permitía trabajar en equipo o poder tener ese acompañarismo entre ellos, ¿no? Que pudieran prestarse las cosas o enseñarle el uno al otro. Ese fue un gran problema que yo encontré en quinto grado en una escuela rural. Entonces, ¿cómo manejé ese conflicto? Pues empecé a trabajar con ellos, con las ayudas de las guías de desarrollo humano, ¿no? Integral, a poder que ellos trabajaran en grupo, a que elaboráramos también como curso objetivos de clase. Es decir, que al principio del año elaborábamos un objetivo grupal de cuál era nuestro objetivo al final del año, como grupo, ¿no? De pasar con 8, de crear buenas relaciones entre nosotros, de trabajar en equipo, de poder estar abiertos a trabajar con quien el docente asignara a trabajar, para así poder, fomentar el compañerismo, ¿no? Y reducir esa brecha de agresividad que había en el aula. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Listo. Docente, ¿Sí? reciba un cordial saludo de parte de nosotras. Mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de conflictos internos más comunes que ha observado en su entorno escolar? Pues la agresividad y la falta de cooperación entre compañeros, ¿no? Generalmente los niños y jóvenes no están predispuestos a trabajar en equipos, ¿no? Porque generalmente se quieren agrupar entre amigos, entre quienes tienen más afinidad, ¿no? Y no están con esa predisposición a trabajar con los demás. Entonces, eso es uno de los principales problemas que encuentro en aula, siempre. Buenas noches, Licen, mucho Buenas gusto. noches, mucho gusto. La tercera pregunta sería, ¿podría darme un ejemplo de un conflicto interno que haya gestionado exitosamente? ¿Y qué paso siguió para resolver? Ya bueno, como dije anteriormente, yo tuve al principio, cuando comencé como docente, trabajar con quinto grado. Fue un curso que me lo dieron, como fui docente de aula, lo tuve 2 años, ¿no? Entonces, el mayor problema fue la agresividad entre compañeros y que no querían trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo se manejó esto? Creando un objetivo de clase, rotándolos en los asientos, haciendo trabajos en equipos y colaborativos. Hicimos también un proyecto, en ese entonces trabajábamos las tini o los huertos estos que se hacían en las escuelas, trabajábamos con ellos, entonces armábamos los grupos para que ellos trabajaran individual y grupalmente, ¿no? Y que tuvieran, como quien dice, autonomía de hacerlo, ¿no? Y que pudieran relacionarse con los demás, ¿no? La cuestión ahí fue que organicé grupos de los cuales no tuvieran personas con afinidad, es decir, que si tenían un grupo de amigos, esos amigos se separaban e iban en otros grupos, ¿no? Entonces así que rotábamos los grupos para cada tramo de proyecto, rotaba los grupos para que así trabajaran todos en equipo y pudieran disipar cualquier problema que hubiesen tenido entre ellos, ¿no? Y pudieran trabajar en grupo, ¿no? Que era lo principal, hacer un proyecto, pero con el trabajo en equipo y reduciendo esa agresividad que ellos tenían para con los otros, ¿no? Que no poder trabajar en equipo, no poder comunicarse de forma empática con los demás, fue una de las actuaciones que yo pude hacer en esa aula, ¿no? Sobre todo porque tuve mucho tiempo, porque me dieron 2 años el mismo curso, entonces el trabajo fue progresivo, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Como cuarta pregunta es, ¿usted cree que los conflictos internos afectan en el rendimiento académico y en el ambiente de aprendizaje en el aula? ¿Cómo Claro, o sea, afectarían en el sí, sí. aprendizaje en sí? Claro, claro que los conflictos internos de cada estudiante pues afectan mucho. ¿Por qué? Porque
el estudiante tiene que venir con toda la predisposición a aprender. Entonces, tiene que tener una mente abierta al aprendizaje, una situación estable para él para poder aprender. Recordemos que cuando uno está con conflictos, es muy difícil concentrarse en algo. Si yo tengo problemas familiares, si un niño tiene problemas familiares, problemas con el amigo, qué sé yo, la falta de recursos económicos, no comió bien, está estresado, no ha dormido bien, todos esos son componentes que le afectan al estudiante para poder aprender, ¿no? Recordemos que en aula uno tiene que estar concentrado en lo que hace, concentrado en las actividades que puede realizar. E incluso esas situaciones de, por ejemplo, no dormir bien, de estar en una mala situación con los padres, con los hermanos, vivir conflictos familiares, lo que trae es que el estudiante se ponga agresivo, se ponga solitario, se aísle de los compañeros y genere un clima bastante malo en aula, ¿no? Entonces no le permite aprender. Y no le permite aprender, ¿por qué? Porque tiene precisamente esos problemas. En aula uno tiene que estar predispuesto a aprender, tener la herramienta que es el docente también para que le enseñe y tener ese espacio de confiabilidad o ese entorno seguro para trabajar y para aprender. Estimada docente, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al tratar de resolver conflictos internos? La predisposición de los estudiantes. Si yo no tengo la ayuda de ellos, por más que yo quiera hacer, que busque la técnica, que busque la herramienta, que busque el recurso para hacerlo, o que tenga las mejores tácticas para hacerlo, si no hay la predisposición y el compromiso del estudiante, pues de una u otra manera no va a funcionar, ¿no? Y también la ayuda de los padres en casa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de adolescentes, de niños, ¿no? Que necesitan también de ese apoyo en casa para poder trabajar y para poder eliminar o disminuir esos conflictos internos que hay dentro del aula. Bueno, como quinta pregunta, ¿qué actividades o programas implementa para fomentar un ambiente de respeto y colaboración en el aula? Nosotros elaboramos, por ejemplo, este año tengo 10º año. Al inicio del año yo he implementado, por ejemplo, hacer un objetivo entre todos, un objetivo grupal como aula, ¿no? Qué sé yo, hoy este año vamos a sacar 9, todos los estudiantes de 10º año van a tener un promedio en el primer trimestre de 9, con ayuda de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, formamos el objetivo, ¿no? Con el para, con el quinto, todo lo que se puede definir en un objetivo y trabajar en base a eso acuerdos y compromisos, ¿no? Acuerdos y compromisos no los que se firman cuando está en una institución educativa, sino los acuerdos y compromisos que ellos se comprometen a hacer, que en sus propias palabras puedan hacerlo. Entonces, todos escriben en una lluvia de ideas, escriben eso en la pizarra y elaboramos como una especie de contrato en un papelote gigante. Lo escribimos y todos firman. Entonces, ellos se están comprometiendo a poder cumplir cada una de esas actividades en todo el año. Entonces, esa es una de las formas que uno puede trabajar esa disminución de conflictos internos, ¿no? Para que todos puedan vivir en armonía y puedan también saber que uno está trabajando también por ellos, ¿no? Y para que se pueda disminuir esas dificultades que encontramos en aula. Eso sería todo por la entrevista. Muchas gracias por su información. Nos ayuda de mucho a nosotros, ya que nosotros estamos recién cursando lo que es el primer año de educación básica del semestre. Entonces, estamos viendo lo que es legislación educativa y también para poder fomentar un poco más en el aula de nosotros, porque también he escuchado por ahí que también hay conflictos internos mediante los grupos de los estudiantes porque hay afinidad y todo eso. Pues muchas gracias por su colaboración, se le agradece mucho. Estudiando Gracias, docencia, estimada docente, por su tiempo Gracias, y gracias. su refuerzo para nuestro aprendizaje.